La información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Por su parte, el dirigente político Andrés Velázquez, en rueda de prensa, hoy también hizo referencia a este diálogo. Que para reclamar eso o para atender esa urgente necesidad que el país tiene, por supuesto que no se necesita una mesa de diálogo y mucho menos ir a República Dominicana a eso. Eso es una responsabilidad del Estado, eso es una responsabilidad del gobierno. Andrés Velázquez también pidió que se acuerde en República Dominicana el cese de las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente. En esta parte del programa nos acompaña Mariano de Alba. Él es experto en relaciones internacionales y director asociado del Atlantic Council. Señor de Alba, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Hola, Dania. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Yo comenzaría preguntando, hay otros sectores que han expresado dudas en relación a este encuentro. De hecho, vamos a conversar con uno de ellos en unos minutos. Pero la pregunta es, ¿cómo esperar resultados de un diálogo que fractura a la sociedad venezolana? ¿Cómo esperar resultados de una negociación que lo que tiene detrás es una confrontación? Total, Dania, creo que ese es un punto muy válido y efectivamente una gran preocupación. Yo creo que en primer lugar hay que destacar que creo que como coincide todo el espectro de la oposición venezolana, las posibilidades de que esas negociaciones arrojen un resultado concreto son mínimas, no solamente por la experiencia pasada, sino también por otros hechos que hemos visto, como no hay demostración de buena voluntad del gobierno antes de esas conversaciones. Los supuestos garantes, países garantes que nombró el gobierno, son países que en ningún momento pues van a estar en contra de lo que diga el gobierno, como son Bolivia, Nicaragua y ahora San Vicente y las Granadinas. Entonces, bueno, yo creo que al final está clarísimo que lo del 1 y 2 de diciembre en República Dominicana, las probabilidades de que eso arroje un resultado concreto son mínimas. Ahora bien, lamentablemente la oposición está en una situación en donde está muy debilitada, todos lo sabemos, está fracturada, como estamos viendo en el excelente reportaje que tú hacías hace pocos momentos, y entonces llegamos a un momento donde la oposición tiene que seriamente darse cuenta que no basta con solamente ir a un diálogo, o no basta con solamente decir que no hay que conversar, sino que hay que concentrarse en otra cosa, sino que la oposición y el país está en un grado de urgencia tal en donde hay que básicamente desplegar todas las estrategias al mismo tiempo. Entonces, si se abre la puerta de esa reunión y aparentemente pudiese haber algún avance, pues yo no veo nada negativo con que acuda una delegación. Lo que sí me parece sumamente negativo es que ahora ese sea el centro de atención de la oposición, cuando la probabilidad de que eso dé algún fruto positivo es mínima. Entonces la oposición no solamente debería estar yendo a Dominicana con muy bajas expectativas, sino ya preparándose a fondo, creo que es inclusive muchísimo más importante que Dominicana, para el caso de que lo de Dominicana fracase, como todos sabemos que es muy probable que ocurra. Ahora, Mariano, ¿qué peso tiene, por ejemplo, o tienen los actores internacionales? Es decir, veíamos a Luis Almagro desde la sede de la Organización de Estados Americanos, hablando del diálogo, diciendo que no era propicio el momento, que seguramente pensar en unas elecciones era una burla más. Hemos visto al canciller del Perú diciendo, si yo fuera venezolano no asistiría al diálogo. Es decir, en un momento determinado, digamos que la opinión internacional logró amalgamarse tras la oposición venezolana, pero ahora está, no sé si dividida, pero por lo menos tomando partido en serio por el no diálogo.
Sí, fíjate, eso es un gran problema que ahora además tiene la oposición venezolana y que es un problema muy negativo. Yo al menos he tenido información de diversos gobiernos que básicamente han comunicado que prefieren no reunirse con más nadie de la oposición venezolana porque, pues, al no haber unión entre la oposición venezolana, las posibilidades de coordinar con esta son mínimas, porque por un lado un sector opina una cosa, por otro lado otro sector opina otra, y lo que yo estoy percibiendo en el ámbito internacional es quizás, sí, una división en donde ciertos actores pues tienen a personas en el ámbito internacional que los apoyan, como podría ser, por ejemplo, el caso de hoy del alcalde Ledesma con el secretario general Almagro, pero luego está la Asamblea Nacional de Venezuela, que está muy apoyada por el Parlamento Europeo, por la Unión Europea. Hay algunos actores que apoyan el diálogo, después tenemos las declaraciones, como tú bien decías, del canciller de Perú, y lamentablemente para los venezolanos lo que esto significa es que la posibilidad de que la comunidad internacional y específicamente los países que han tratado de presionar para el regreso a la democracia en Venezuela, las probabilidades de que puedan ejercer una presión efectiva de manera dividida y con disparidad de criterios son mínimas. Entonces creo que lo urgente aquí es que efectivamente la oposición venezolana logre en primera instancia ponerse de acuerdo, definir una estrategia, una ruta de acción y luego traer a colación a los actores internacionales, porque si los actores internacionales también están descoordinados, pues las posibilidades para que se concrete una transición hacia la democracia en Venezuela serán peores aún. Ahora, Mariano, si lo urgente es que la oposición logre ponerse de acuerdo en una estrategia, bueno, creo que entonces Venezuela vive varias tragedias en paralelo, la de alimentos, la de los medicamentos y la de la oposición, porque este acuerdo en este momento es prácticamente imposible, es decir, aquí cada quien ha tomado partido y hay preocupación, no solamente en los actores políticos que piensan que esto es una pérdida de tiempo más, sino que hay ONG con planteamientos serios en relación al diálogo. Total. Y efectivamente la oposición vive una crisis de legitimidad y por eso se ha hablado mucho de la necesidad de que se vaya a unas primarias para elegir a un líder o a un grupo de líderes. Eso es una tarea pendiente por parte de la oposición. Y por otro lado también hay que destacar lo que sucedió hoy en la Asamblea Nacional, como tú bien lo hacías hace unos momentos, en donde en teoría allí está reunida la oposición venezolana en la fotografía que fue tomada en diciembre de 2015. Y lo que vemos ahí es que una mayoría de los diputados allí presentes pues apoyaron el ejercicio de República Dominicana. Entonces, en cierto sentido hay un gran debate sobre quién representa a la oposición venezolana. ¿Es la Asamblea Nacional o pues la Asamblea Nacional ya no tiene ningún tipo de importancia y no representa el sentir de la oposición venezolana? Entonces, lamentablemente, pues yo también pienso que quizás ha habido ciertos sectores de la oposición venezolana que tratan de adjudicarse mayor legitimidad de la que en realidad tienen si vamos a constatar los resultados de votaciones previas. Pero en todo caso yo estoy totalmente de acuerdo de que es urgente ir a una renovación de la legitimidad de la oposición, porque efectivamente lo que sucedió este año pudo haber cambiado el rango de apoyo de ciertos sectores de la oposición. Evidentemente. Gracias a Mariano de Alba, experto en relaciones internacionales. Gracias, Mariano. Buena tarde para ti. Muchísimas gracias. Entre las ONG que han manifestado preocupación